Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Cristian David Rincón Giraldo y hoy les voy a exponer sobre los primeros emprendedores en el año 1000. Bueno, antes de empezar, em, les quiero informar que las imágenes que utilicé son, pues en su mayoría son imágenes de una serie que se encuentra en Netflix, pero la serie es totalmente basada en lo que pasó en la historia, en la vida real, pues la historia de los vikingos. Entonces quise pues poner esas imágenes para que sean más detalladas, más realistas. Entonces podemos dar inicio a la exposición. Bueno, los primeros emprendedores del año 1000 fueron los vikingos. La historia comienza con Ragnar Lodbrok. Él era un campesino, se dedicaba pues a cosechar, a cazar y a cuidar de su familia. Pero entonces un día decidió que ya no quería tener esa vida de campesino, era una vida muy rutinaria y era muy aburrida, entonces él era un gran guerrero y quiso enfrentar al que era entonces líder de la aldea donde él vivía, que se llama Kattegat. Entonces decidió enfrentar al líder de esa aldea y pues afortunadamente ganó la pelea, que era una pelea a muerte. Cuando derrotó a su enemigo, le hizo algo que se llama, entre los vikingos, pues un ritual que se llama el águila de sangre. Está, como se ve en la imagen, pues esto consta de que a su enemigo lo cuelgan, lo cuelgan de manos y le abren su espalda, le sacan las costillas y los pulmones se los cuelgan en los hombros. Entonces es algo pues muy sanguinario, no lo hacía cualquiera y en ese momento la aldea quedó, digamos, impactada con lo que hizo Ragnar y desde ese entonces se ganó el respeto de todos. Y pues más que respeto, también un poco de miedo porque era una persona muy sanguinaria. Entonces ahí se volvió el líder de la aldea, casi rey de Kattegat. Él quería, él era una persona que quería explorar mundos nuevos y con las historias que contaban los borrachos, pues cuando estaban, digamos, en festejos por su cultura, contaban historias de que habían otras tierras, otras culturas, y en ese entonces los vikingos pensaban que eran los únicos que habitaban la tierra. Entonces, Ragnar Lodbrok junto a Floki, que es la persona espelucada que se ve ahí, que eso era un loco total, él era, digamos, eh, el que construía las casas, el que construía pues todo tipo de vivienda, lo que se llama hoy arquitectura, eso lo hacía él de forma empírica. Entonces, Ragnar supuso que él era capaz de hacer un barco. Entonces le pidió que hiciera un barco para que fueran a navegar nuevas tierras y confirmar si las historias que les habían contado eran verídicas. Y así fue. Loki hizo un barco y entonces Ragnar Lodbrok cogió una flota de guerreros junto con Floki, que siempre lo acompañaba en las aventuras, y se fueron a buscar nuevas tierras. Ellos iban sin un rumbo fijo, solamente se aventuraron en el mar a ver qué se podían encontrar y pues qué les deparaba el destino. Resulta que se encontraron pues con algunas tierras y, y llegaban y llegaban a las tierras a asesinar a todas las personas. Los vikingos eran unas personas muy sanguinarias, pues eran vikingos nórdicos, eran rústicos y no les importaba nada, solamente asesinar. En ese entonces ellos no tenían ningún dios, solamente, bueno, no tenían un dios como lo conocemos ahora, sino que tenían varios, que el dios de la luna, el dios del sol, el dios de la muerte, etcétera, el del amor, bueno, infinidad de dioses. Entonces todo lo que hacían, digamos, todos sus asesinatos lo hacían por alguna devoción y no tenían como el peso de las muertes. Entonces ellos entraban a las aldeas nuevas a arrasar con todo y a matar a cualquier persona que se les presentara. E iban inicialmente solamente a conocer el terreno, pero cuando vieron los tesoros que podían encontrar, pues fue algo que no se lo esperaban. Entonces eran tesoros muy valiosos. Y así empezaron,
conquistando aldeas y diferentes zonas geográficas solamente por sus tesoros y por el placer de asesinar a las personas que allí lo habitaban. Debido a eso, Ragnar Lothbrok se hizo muy famoso. La gente lo respetaba mucho, incluso les tenía miedo, pero a raíz de eso, pues se hizo a muchos enemigos. Todo, pues la época difícil empezó cuando visitaron a los cristianos en una salida pues con los barcos. Ya en ese entonces Ragnar tenía muchos barcos y muchas personas a su disposición. Entonces visitaron a los cristianos, que también habían hablado de ellos en las leyendas, pues eran personas ya más devotas como los vemos acá, con vestuarios diferentes, como más actualizados, por decirlo así. Eran personas que tenían un estilo de vida diferente a los vikingos. Entonces los vikingos odiaban a los cristianos porque tenían un dios diferente. Entonces eso pues eran peleas a muerte y les tenían mucho miedo a los vikingos pues porque nunca se había visto que alguien fuera capaz de asesinar a alguien, a otra persona, perdón la redundancia, sin ese remordimiento. Entonces resulta que Ragnar Lothbrok conoció a Atlestan. Él era un cristiano que Ragnar secuestró cuando conquistó una zona de esas. Entonces volvieron a Kattegat y Ragnar pues le parecía a Atlestan una persona muy curiosa. Entonces quiso pues acercarse a él para que le enseñara el cristianismo porque quería manipular a sus enemigos para que pensaran que que Ragnar era cristiano. Entonces resulta que Atlestan lo fue metiendo, digamos, le fue hablando muy bien de la religión y entonces Ragnar se fue entrando en ese mundo, incluso se bautizó y entonces toda la aldea, todo Kattegat pensaba que Ragnar estaba loco porque ya era mitad cristiano. Entonces resulta que Ragnar empezó a creer en otras, él tenía sus creencias en sus dioses pues de la muerte, del amor y todos esos, pero también se estaban caminando a creer en el cristianismo. Entonces resulta que Ragnar perdió su rumbo y ya estaba cansado de luchar. em, empezó a creer que ya no valía como guerrero y porque estaba perdiendo el respeto de su aldea. Entonces decidió entregarse a este rey, que es el rey Alan, que pues era un enemigo número uno que tenía Ragnar porque había matado a sus hijos. Entonces decidió entregarse a él para que le dejara unas tierras a sus hijos, o sea, a los hijos de Ragnar, para que ya vivieran, o sea, en un ambiente de paz porque estaba cansado de tanta guerra. Pero resulta que este rey Alan lo odiaba tanto que, que le dijo que sí, pero después lo traicionó y se lo llevó pues con sus guerreros para asesinarlo. La muerte de Ragnar pues fue muy trágica porque sufrió mucho, lo encarcelaron, lo torturaron por varias semanas y a lo último lo aventaron a un hueco lleno de serpientes venenosas. Aquí como se puede ver en la imagen, esa imagen del lado izquierdo es la imagen de la serie y en el lado derecho es la imagen real. Pues por eso les quise poner imágenes más actualizadas porque en las de la historia como tal no se pueden apreciar bien. Pero pues tuvo una muerte terrible. Y bueno, en conclusión, pues Ragnar Lothbrok fue una persona muy importante porque, bueno, Ragnar Lothbrok y los vikingos como tal, porque ellos, digamos, conocieron o sacaron a flote esa habilidad de comercio, ya que todas las personas vivían en una burbuja. Los vikingos en su burbuja de que no existía nadie más, los cristianos en su burbuja de que no existía nadie más, entonces no había como esa interacción entre culturas. Y cuando Ragnar empezó a visitar pueblos, lastimosamente, pues la manera en que lo hizo fue de su cultura porque ellos entraban era a matar y a saquear, pero gracias a eso, pues Kattegat pasó de ser esta imagen que vemos en la izquierda, que eran 8 casas, 8 chocitas,
hacer una aldea totalmente comercial. Iban barcos de todas partes, iban visitantes a comprar oro, tesoros, comida. Se volvió un comercio demasiado grande y a raíz de eso se fue, digamos, copiando ese método de comercio en diferentes zonas geográficas y pues ya todo el mundo intercambiaba culturas, intercambiaba objetos y pues se volvió algo inimaginable, pues demasiado grande. Entonces ahí empezó el comercio de todas las personas, el comercio como tal. Entonces podemos decir que los vikingos fueron los primeros emprendedores, ya que le dieron ese paso o le abrieron las puertas al comercio y además porque esta aldea de Ragnar Lodbrok se volvió un punto de comercio grandísimo, se podría decir que el más grande de esos tiempos. Y listo. Para finalizar, pues ya la cultura vikinga, como lo dije anteriormente, dio paso a que se abrieran muchas puertas del comercio. A raíz de eso, digamos que las personas ya hacían mejor los trueques o negociaban antes de pelear, porque pues se tuvo una historia muy trágica de muchas muertes. Y listo. Eso conllevó pues después de los años a las conquistas y a todo eso, pero ya se hacían de manera más como a través del diálogo o a través de los trueques. Entonces fue algo relativamente bueno y esa fue toda la historia. Espero que les haya gustado. Y pues el que quiera entrar a Netflix, la serie está ahí, se llama Vikingos y ahí pueden conocer toda la historia. Se la recomiendo, muy buena. Muchas gracias, que estén muy bien.